los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. Y ahora viene el punchline, ahora viene lo importantísimo de la cita. Escuchen. Este sellamiento de los siervos de Dios, el que vio Juan, se refiere al que vio Juan en Apocalipsis 7, este sellamiento, el que retiene los vientos, este sellamiento, que retiene los 4 vientos, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Ok, entonces, el sellamiento de Apocalipsis capítulo 7 dice que es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue un testigo de esta terrible revelación. Él vio el mar y las ondas rugiendo y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra moviéndose, las montañas transportadas al medio del mar, lo cual literalmente está ocurriendo. El agua rugiendo, agitada, y las montañas sacudiéndose por su hinchazón. Vio las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte realizando su terrible misión. Entonces, el sellamiento de los 144.000 fue el sellamiento que vio Ezequiel. ¿Cuántos sellamientos hay? Vuelvo a preguntar. Quiero grabar eso en las mentes. ¿Cuántos sellamientos hay? Un solo sellamiento. Toda la cita que acabo de leer se las dejo en la guía del sermón. La puse en inglés para que la puedan leer completamente en inglés por los arreglos que fuimos haciendo en la traducción esa. Entonces, ¿qué es el corte? ¿Qué es el corte de la piedra? ¿Qué es? El sellamiento. Es la separación de todas las iglesias. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda vid inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, ¿cuántas? Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué hay que hacer? Salir. ¿Cuántas iglesias han caído? Porque naciones son iglesias. Naciones son iglesias. ¿Cuántas iglesias han caído? Todas. ¿Y hay que salir de cuántas? De todas. Primeros escritos. ¿Será que Elena White entendió este punto? Dejó algo para nosotros. Primeros escritos, página 261. Ellen White dice lo siguiente: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Punto. Esta cita se la van a interpretar diciendo: no, Elena White se refiere a adventistas nominales, a los adventistas desde antes de 1844. Esos eran los adventistas nominales, los adventistas que no aceptaron el sábado. Pero resulta que esta profecía se aplica no a ellos, porque se aplica justamente a todos aquellos que han de vivir justamente antes de las plagas. Por eso dice: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, los que tienen el nombre de adventistas, y las iglesias caídas. Elena White diferenció claramente que estaban las iglesias caídas y los adventistas nominales. Esos adventistas nominales se refieren a esto, al monte de Dios, a los adventistas nominales, adventistas del séptimo día. Y también dice lo siguiente, dice: antes que sean derramadas las plagas, los ministros, ¿quién son los ministros? Los pastores, y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Justamente pronto vamos a ver el testimonio de ya un pastor, y ya diríamos ex pastor, porque ya uno deja hasta el título, de un ex pastor adventista que dejó todo su trabajo, toda su iglesia, todos sus títulos por esta verdad. Y realmente esto es lo que está invitando Cristo a hacer. Si tú eres pastor,
realmente Cristo te está llamando a predicar la verdad. No la verdad de una iglesia que está caída, contaminada por Roma, sino la verdad que es únicamente brilla de la palabra de Dios. Y esta profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Los ministros y la gente que dice que son invitados ¿a qué? A salir. A salir. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Muy clara la cita. Dice que salen de todas las iglesias y se deciden ¿por qué? Por el residuo. Y nadie puede decir que la iglesia adventista del séptimo día como corporación sea un residuo. ¿Es un residuo ahora? ¿Cómo es un residuo? Es una corporación establecida con más de 25 millones. Ese no es un residuo. Residuos somos nosotros, los que estamos realmente predicando la verdad y no pertenecemos a ninguna organización religiosa. Este es el residuo de Dios. Este es el verdadero remanente. Y cada uno, y tú, estás siendo invitado a salir para creer la verdad y para poder ser usado por Cristo para dar esta verdad al mundo. ¿Para completar qué? El número. Para completar el número. Conflicto de los siglos, página 662. Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad. ¿De dónde salen? La ciudad. La ciudad espiritual. Y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Dilucidando así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe en su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dios invita en un momento, cuando se empieza a predicar el mensaje abiertamente, invita a abandonar las iglesias caídas. Y eso está ocurriendo hoy. Hoy, multitudes están entrando a esta verdad eterna sin haber pasado nunca por la iglesia adventista. Y nunca van a entrar a un templo adventista. Pero creen en la verdad adventista mucho más profundamente y mucho más celosamente que cualquier adventista que vaya a la iglesia que haya nacido en la verdad. Eso se está cumpliendo hoy. Y si no creen esto, miren en nuestra página, La Verdad Eterna, cómo nuestro hermano Alberto Brito de Venezuela predica el sábado, cuando él vino directamente del catolicismo y jamás pisó un templo adventista. Y ya está predicando en video y todo el sábado.
profecías que se empiezan a cumplir delante de nuestros ojos. Pero también dice que va a haber un decreto, y ese decreto es que son dignos de muerte. Tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, Testimonios para la Iglesia, página 294 al 296. Dice así, esto es muy importante. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos, son injustos. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. ¿Qué ocurre si nosotros callamos y no decimos nada? Somos tan culpables como los pecados y los pecadores. Se me ha mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. La tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto la eludían. Claro, todos aquellos pastores que ven la verdad pero dicen, no voy a reprender esto porque vamos a ser agradables, vamos a predicar del amor de Dios, vamos a predicar del amor de Cristo. El espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos los males que reinaban en el pueblo de Dios, ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas, haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo malo. Los tales han apagado su propia visión espiritual. Pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sentía Josué, ni se humillan al advertir el peligro de las almas. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la hora final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Justamente en el tiempo del sellamiento, esta profecía es más que tremenda. En el tiempo del sellamiento, cuando se está empezando a cortar la piedra, se empieza a sellar, justamente estos que son sellados son los que sienten profundamente los pecados que hay en la iglesia, doctrinalmente, y también los pecados que se cometen abiertamente, hablando de todo tipo de adoración que hay en la iglesia. Entonces dice, especialmente en la hora final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto los pone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y le dijo Jehová, pasa en medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal. No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres
que llevaban las armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Punto. ¿Léase qué? Es el que acabamos de leer. El capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué hay que leer? Parece muy dura la palabra de Ezequiel. Maten vírgenes, niños, jóvenes, que no quede ni uno. Da ganas ni de leer ese capítulo. ¿Pero qué dice Elena White? Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Entonces, ¿qué es el corte en la iglesia? El sellamiento. Es el sellamiento. ¿Qué pasa con los que no se han sellado? ¿Tienen una segunda oportunidad? No. Van a ser abatidos por las armas destructoras. Y ahora viene la otra pregunta. Ya entendimos que la piedra son los 144.000, que está formado por el remanente de la iglesia adventista, que se le unen justamente los de afuera que vienen de otras religiones en la hora undécima. ¿Cuándo pega la piedra en la base de esta imagen? ¿Cuándo? Algunos que predican esta profecía, por lo general la vara del pastor, ni parecida a lo que acabamos de estudiar, pero el único que coincidimos que la piedra son los 144.000, ellos dicen que cuando la piedra pega en la estatua y la piedra crece en tamaño y cubre la tierra, lo que aplican es que ellos predican en toda la tierra y entonces aumentan el pueblo de Dios en la tierra. El problema de esa explicación y de esa aplicación es completamente errónea, porque cuando pega la piedra en la estatua queda ¿qué? Destruida totalmente. Entonces, ¿dónde fue a parar los 10 reyes? Para que la piedra pegue en los dedos, tiene que destruir toda la estatua. Y entonces esa aplicación es una aplicación falsa, porque la piedra cuando pega, no pega para predicar, sino pega para destruir. ¿Y por qué crece? Eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Cuándo? Vamos a estudiar primero la pregunta. ¿Cuándo pega la piedra y destruye la imagen? ¿Cuándo? Para comprender este importante punto debemos estudiar el tipo de esta profecía, porque Cristo muestra siempre que el final con el principio. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso, no? ¿Cómo muestra Cristo las profecías? Muestra el final con el principio. Entonces, tiene que haber un tipo de lo que va a ocurrir, tiene que haber en la Biblia. Y está muy claro el tipo o figura, muy clarito. Vamos a leer todo el capítulo donde habla cómo es destruida la imagen. Es el capítulo de Daniel 3. Daniel capítulo 3. Y vamos a estudiar ahí cómo la imagen es destruida. Daniel 3, del 1 al 30. Vamos a leer todo el capítulo. Voy a ir leyendo y voy a ir parando en algunos lugares importantes. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la cual levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros,
consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros y consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Punto. Esto es realmente impresionante, porque tenemos otra vez los mismos integrantes de la profecía. Tenemos que una estatua. Ahora, como Nabucodonosor no le gustó la interpretación de esta estatua, él no quería hacer solamente la cabeza, él quería hacer todo de oro. Dijo: si yo logro hacer esta estatua que vi, pero la hago toda de oro, ya no se va a cumplir como antes, y mi reino no va a ser traspasado, sino va a ser Babilonia hasta el final. ¿Y qué ocurrió? Mandó a reunir a todos. ¿Y qué dijo? ¿Al son de qué tienen que adorar? Al son de la música. Ahora, ¿cómo se adora a Dios? Al son de la música. Hay una cantidad de cosas acá en esta profecía muy especiales. Al son de la música. ¿Qué ha entrado ahora en el último pueblo de Dios, en el monte? ¿Qué ha entrado? Entró la música, entró el tamboril, entró todo. ¿Y se adora a ritmo de qué? De la música. De la música. Ok. Y viene una orden, como la orden de Apocalipsis 13. El que no adora la imagen, ¿qué pasa? Porque en Apocalipsis 13 también hay una imagen, cuando estudiamos esa profecía. El que no adora la imagen, ¿qué ocurre? Muere. Muy bien. Entonces la imagen está paradita y va a ser adorada. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de la guitarra eléctrica, del bajo y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿A quién acusaron? Los judíos. A los judíos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los judíos, muy bien. Entonces dice, ¿acusaron a quién? A los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses trinitarios. Obviamente no dice trinitario, pero no adoran ¿a quién dice? A los dioses de Babilonia. ¿Cuál es el dios de Babilonia? La Trinidad. Dice, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios Trino. Es verdad que no oran a mi Dios Trino. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El falso día de reposo. No guardan ustedes el domingo. No aman a mi Trinidad. No guardan al domingo. ¿Cuál es el día santo de la Trinidad? ¿Sabían ustedes? El domingo. El domingo es el día santo de la Trinidad. No, ¿cómo no guardan mi día? Dice el rey de Babilonia. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa,
del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos no daban vuelta ni ocultaron las cosas. Dice, no, ni siquiera te deberíamos responder por el asunto, dice. Pero te vamos a responder porque somos educados. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses trinitarios, ni tampoco adoraremos a tu falso día de reposo. ¿Qué dice la Escritura? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 2520, una maldición, 7 veces tanto. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué pasó con el rey? Se espantó. Recuerden esa palabra, se espantó. Se asustó. Se asustó, se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios, antes de adorar a un Dios trino que al Dios verdadero. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Muy bien, esta historia es fabulosa, pero no quiero detenerme. Pero fíjense, la valentía. Para hacer un 144.000 se requiere esa valentía. Porque ellos, en el momento de que sonó la flauta y todos los instrumentos musicales, se podrían haber arrodillado como que se estuvieran arreglando las sandalias. O que estuvieran haciendo cualquier otra cosa. Pero que ellos, ¿cómo se quedaron? Parados. No importa el decreto de muerte que venga. ¿Ellos cómo estaban? Parados. Y cuando el rey les quiso dar una segunda oportunidad, le dijo: mira, rey, no es necesario. No es necesario, porque aunque nos des 20 oportunidades, no vamos a arrodillarnos ante tu Dios, porque tenemos un Dios que nos puede librar de tu mano, y si no nos libra, de todas formas, a tu Dios falso no lo vamos a adorar. Eso es lo que le dijeron
estos tres muchachos. Estos tres muchachos, hijos de Dios, ¿representan a qué? A los 144.000. ¿Cómo fue destruida esa imagen de oro? ¿Quién la destruyó? La destruyó el testimonio de ellos. Ellos, a través del edicto de muerte, destruyeron la imagen. ¿Había otra forma de destruir la imagen de Nabucodonosor? No había otra forma. Tenían que pasar a través del edicto de muerte, tenían que morir y tenían que volver a resucitar, porque eso fue lo que pasó con ellos. Ellos, al entrar al horno de fuego, para un ser humano, estaban más que muertos. Es más, los que los tiraron murieron. Significa que ellos, a no ser que sea por un milagro inmediato, ellos estaban muertos. O sea que por lo que pasaron ellos es lo mismo que decir, murieron y resucitaron. Lo mismo que pasó con Daniel. Cuando fue puesto en el foso de los leones, es como decir, murieron y volvió a la vida. Lo mismo que pasó con Jonás. Cuando Jonás fue puesto en el pez, en la ballena, el pez grande, parecía que murió por 3 días y volvió a resucitar. Son símbolos que tenemos que entender para nosotros. Cristo dijo que Él daría la señal de Jonás. ¿Cristo murió? No. ¿Cómo ¿Cristo murió? ¿Cristo murió? Sí. Claro que murió, Sí. pero dio la señal de Jonás. ¿Jonás murió? No murió Jonás, pero lo que significa que ese pasado, cuando uno no lo ve, ese traspaso por situaciones que no son comunes, son situaciones extraordinarias, es como que hubieran muerto. Porque Cristo dijo, yo le voy a dar la señal de Jonás. Pero si realmente Jonás, nosotros sabemos que no murió porque estaba vivo, pero Cristo sí murió, pero dio la señal de Jonás. Lo mismo con estos 3 jóvenes hebreos. Al meterse en el horno de fuego, ellos murieron, pero fueron resucitados porque Cristo los protegió. No sé si entendieron esa comparación. Justamente, los 144.000 destruyen esta imagen a través del edicto de muerte. Si no, no hay forma de destruirla. Las falsas doctrinas se destruyen a través de la demostración de la verdad. Y cuando llega un punto de que se tienen que demostrar la verdad con un edicto de muerte, la imagen es destruida en el momento que uno pasa victorioso y la imagen quedó sin ningún sentido. ¿Comprendieron la ilustración de Daniel 3? Tenían una estatua, la tenían que adorar y supuestamente era verdad la estatua. Pero ¿cómo fue destruida esa estatua? A través del edicto de muerte. Vamos a Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:45, que lo hemos estudiado en Daniel 11, pero lo vamos a volver a estudiar para refrescar eso también. Que dice que el rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares, que son las multitudes, las personas, y el monte glorioso y santo. ¿Saben qué es el monte glorioso y santo? Esta piedra. Esta piedra. Ese es el monte glorioso. Ya no es el monte militante, sino es la iglesia triunfante. El monte glorioso y santo, mas llegará a su fin cuando los tenga rodeados. Cuando el rey del norte, el papado, unido a Estados Unidos, que es su ejército, y acompañado con todo el mundo engañado, rodeen al monte santo y glorioso. Cuando quieran cargar la piedra que leímos, que la quisieran cargar o mover, ¿qué va a pasar? Se va a cortar. Quedan desmenuzados, porque la piedra los aplasta. Pero en ese momento es cuando la piedra pega en la imagen. No pega para predicar, sino va a pegar para destruir. Para destruir. Entonces, la piedra pega en la imagen y la destruye a través del edicto de muerte. Los 144.000 destruyen la imagen a través del edicto de muerte. Justamente el rey del norte rodea al monte glorioso y santo, a la piedra, y cuando la rodea y la está por destruir, ¿qué pasa? Llega a su fin y no tiene quien lo ayude. ¿Por qué? Porque Miguel se levanta y es el que le da el poder a la piedra. ¿En qué se convierte la piedra? Daniel 2:35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué fue hecha la piedra? Un gran monte. La piedra, ¿qué son? Los 144.000.
Y los 144.000 dice que se convierte en un monte que llega toda la piedra. Y acá viene la confusión que la gente, algunos que aplican esta profecía, piensan que la imagen, la piedra crece porque predican y se van uniendo personas. No es así. ¿Hay cuántos sellamientos dijimos? Uno solo. Entonces, ¿por qué gran monte? Porque el gran monte representa al gran pueblo de Dios que llena toda la tierra. ¿Y por qué crece la piedra? ¿Por qué crece? La piedra crece porque empiezan a pasar dos cosas. La piedra crece porque se echa el gran pueblo de Dios que cubre la tierra. En la resurrección especial que ocurre durante las plagas, específicamente durante la séptima plaga, ¿qué ocurre? Se resucitan todos los que murieron bajo la luz del mensaje del tercer ángel. Todos los adventistas del séptimo día que van a ser salvos, que murieron a partir de 1844 en adelante, resucitan. ¿Y a quién se unen? A la piedra. ¿Y la piedra qué? Ya crece con eso. Y cuando viene Cristo, resucitan todos los santos que vivieron desde el primero que murió hasta el último, y todos ellos se unen ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Por eso la piedra, que es el pueblo de Dios, crece con todos los que van a ser los súbditos. Ese es el crecimiento, no es por la predicación, sino que Cristo resucita a los que ya habían muerto. Pero no es la predicación. ¿Quedó claro? Eso está clarísimo. Lo pueden estudiar y está absolutamente claro. ¿Qué es el tamo? ¿Por qué es convertida como en tamo el resto de la imagen? ¿Por qué la imagen es convertida? ¿Qué es el tamo? Bíblicamente leemos la definición de tamo. Salmos capítulo 1, versículo 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿qué es el tamo? Son los malos. Por eso destruye, y la estatua se hace como el tamo. Son todos los malos que desaparecen y no vuelven a tener más parte en el reino de Dios. Isaías 41, 1 al 20. Vamos a leer bastante Isaías. Ya estamos en el mismo final y vamos a terminar realmente con una presentación tremenda de lo que les prometí al principio. Isaías 41, 1 al 20. Vamos a leer primero esto. Escuchadme, costas, esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos justamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo, con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquello que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Pausa.
Esta es una de las promesas más grandiosas que podemos tener. Lean este capítulo. Justamente Cristo dice, yo soy tu ayudador. Yo te voy a sacar de todas las tribulaciones. Aquellos que te persigan serán como nada, como que nunca existieron. Pero tenemos que tener el sello. Tenemos que estar dentro del número. De este número. Tenemos que estar dentro del número. Versículo 15. He aquí, yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás, ¿a qué dice? A tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, porque tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Profecía de Daniel 2. ¿Qué dice que qué va a hacer esta piedra? Los 144.000 reducirán a la nada, al tamo, los montes, los pueblos, lo que se le ponga por delante. ¿Qué va a hacer? Lo va a reducir a la nada. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, estará con nosotros. Versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Esto pasa en el momento del sellamiento. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Gloriosa profecía, lo que acabamos de estudiar. Cada vez que vamos entendiendo de una forma más clara la profecía, nos damos cuenta de que todas las demás profecías van encajando armoniosamente y no hay contradicción, sino realmente hay un cuadro único que nos indica de que el tiempo está cerca y estamos en el tiempo del sellamiento. Cristo muestra el final con el principio. Ya hemos entendido que la piedra pega sobre los 10 dedos, que son el nuevo orden mundial. Vamos a aplicar un segundo significado o cumplimiento, pero simultáneo. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 44. Lo vamos a comparar con Daniel 7, 7 y 8. Y también comparar con Daniel 7, 20 al 22. Esto realmente es maravilloso. Bueno, iba a borrar, pero no. Me queda un lugar acá y acabo de escribir. Ok. Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes, ¿en los días de cuántos reyes? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Le vamos a dar una aplicación distinta. Miren esto. Daniel 7, 7 y 8. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Miren, ¿cuántos cuernos había? 10. ¿Fueron sacados cuántos? 3. ¿Cuántos quedaron? 7. Pero sale uno más. Uno más. ¿Cuántas hay? 8. Muy bien. Entonces el que sale se convierte en ¿qué? En el octavo. En el octavo. Justamente este octavo sabemos que en la historia fue el que persiguió al pueblo de Dios. ¿Quién persiguió al pueblo de Dios? El cuerno pequeño. El octavo. Entonces la persecución viene ¿cuándo? Proféticamente e históricamente. ¿Cuándo viene? En el octavo. Si el octavo persiguió al pueblo de Dios, justamente eso lo tenemos que aplicar ahora al futuro. ¿Cuándo viene la persecución? ¿Durante los 7 reyes de Babilonia? No, en el octavo. En el octavo se hace la persecución. Esto es maravilloso. Y dice que tenía, fíjense, tenía ojos como de hombre. Ahora vamos al versículo
a Daniel 7, 20 y 22. Esto es maravilloso. Versículos 7, 20 y 22. Y acuérdense que no lo vamos a leer hasta que estudiemos Apocalipsis, Daniel 7. El anciano de días que se sienta, que dice que le da el juicio o le da el reino al que venía, que era como hijo de hombre. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién es el anciano de días? Dios Dios el Padre. Entonces dice que le da reino ¿a quién? A uno que venía ante él, que era como un hijo de hombre. Era su hijo, obviamente. Cristo es su hijo. Pero fíjense ahora esta aplicación. Acuérdense, Dios el Padre es el que entrega las cosas. Dios que es el juez, porque Dios el Padre es el juez. Pero Él no juzga a nadie, porque todo juicio le da al Hijo. Pero para que Él le pueda dar juicio al Hijo, Él tiene que haber sido el juez. Si no, no le puede dar ese cargo al Hijo. Entonces el Hijo juzga porque el Padre le dio ese honor de juzgar. Pero el juez es el Padre, pero no juzga a nadie porque le otorgó todo juicio al Hijo. Ahora, fíjense, porque en Daniel 7 dice el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese juez es el Padre, pero el Padre le da el juicio al Hijo. Pero ahora el Padre le va a dar el juicio a otros personajes. ¿Quiénes son? Daniel capítulo 7, versículos 20 al 22. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Punto. El octavo es más grande que los otros 7. Es más grande. Y lo que va a pasar ahora también, el octavo es más grande que el resto de los 7, obviamente. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuándo viene la persecución? Con el octavo. Con el octavo. Y los vencía. ¿Hasta qué? Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Fíjense. Este octavo es el que persigue al pueblo, a los hijos de Dios. Y dice, ¿quién lo para? El octavo. ¿Quién lo para? Lo que dice el texto. ¿Quién lo para? El anciano de días. ¿Y cómo lo para? Porque le da el juicio ¿a quién? Ahora ya no se lo da al hijo. ¿A quién se lo da ahora? A los santos. A los santos. ¿Hemos recibido el juicio nosotros? No, porque eso va a pasar en el milenio. Nosotros vamos a ser los jueces. Y entonces dice que el anciano permite que el octavo persiga a su iglesia hasta. Dice, hasta. Y dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Acuérdense eso. No solamente hace guerra, sino que ¿qué? Los vencía. Los vence. Porque una cosa es hacer guerra y otra cosa es ganar la guerra. Dice que ganaba la guerra. Los vencía. Hasta que vino el anciano de días y dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Hemos recibido el reino? No. Ok, todo esto está en el futuro. Porque justamente no hemos ni recibido juicio ni hemos recibido el reino. Pero no es que está diciendo que el anciano de días viene acá, sino que el anciano de días ordena las cosas. Dice que cuando nos dé el juicio es justamente cuando seamos llevados al milenio. Ok, esto es, si hay una profecía que es clara en la Biblia y que la hemos predicado desde el principio, y si nunca la viste la tienes que ver, se llama Apocalipsis 17, los 7 últimos reyes. Pero Cristo siempre que hace, muestra el final, ¿con qué? Con el principio. Estamos en una Babilonia final y hemos estudiado que la Babilonia final, ¿cuántos papas tiene? ¿Cuántos papas que son reyes tiene? 7 papas. Eso vamos a ver ahora una aplicación impresionante que la van a tener en sus guías de este estudio. Esta aplicación que vamos a ver ahora es la siguiente. Miren esto. Paralelismo profético entre la Babilonia literal y la Babilonia espiritual. Cristo muestra al final desde el principio. Eso lo hemos estudiado. Isaías 46, 9 y 10. Son 7 reyes. Apocalipsis 7, 10. Esta es una comparación de Babilonia literal, la Babilonia que levantó Nabopolassar, y la Babilonia espiritual, que es la última Babilonia. En el principio es el tipo.
Y en el final es el ¿qué? El antitipo. Cristo muestra el final con el principio. ¿Cuántos reyes tuvo Babilonia literal? 7. Esto es algo impresionante. Esto le da toda la fuerza absoluta a lo que veníamos predicando. Es cierto. Y estamos en el último periodo de este mundo. No hay más tiempo. Ya no hay tiempo de estudiar. No hay tiempo de prepararte tu futuro. Porque Cristo está sellando a su pueblo. Este tiempo es el tiempo del sellamiento. Y te lo muestro como Cristo lo mostró desde el principio. Primer rey, Nabopolassar, que le ganó el reinado justamente a los asirios. Gracias, Noemí. A los asirios. Nabopolassar conquistó el reino a los asirios y su hijo Nabucodonosor, que fue el segundo rey, lo hizo un reino mundial en el lugar de donde estaba Israel. Rey Nabopolassar reinó del año 626 a.C. y reinó por 21 años. Rey Nabucodonosor, segundo rey, reinó por 43 años. El tercer rey se llamó Amel Marduk, reinó por 2 años. No se preocupen de anotar, porque en la guía del sermón, cuando esté disponible, van a tener justamente esta guía, así como lo estoy mostrando en pantalla, para que tenga idéntico con lo que estoy mostrando ahora. Cuarto rey, Nergal-Shar-Usur, reinó por 4 años. Quinto rey, Labashi-Marduk. ¿Saben cuánto reinó Labashi-Marduk? Por 2 meses y murió asesinado. ¿Cuánto duró el quinto papa rey? Justamente 33 días. 33 días son 2 meses, porque ya abarcó parte del segundo mes. ¿Y cómo murió? Asesinado. Cristo nos está mostrando el final con el principio. Sexto rey, Nabonido. Séptimo rey, Belsasar. ¿Qué le pasó a Belsasar? Fue conquistado por los reyes que venían ¿de dónde? De los reyes del este. ¿A quién conquista? Justamente estamos esperando que nos conquiste los reyes que vienen del este. Por eso el río Éufrates se tiene que ser secado. Sexta plaga, lean la sexta plaga. La sexta plaga habla justamente del final de Babilonia, justamente como esto. Estamos en el tiempo del séptimo rey. Y cuando se termine el séptimo rey, se completa lo que es la Babilonia espiritual y viene la Babilonia espiritista absoluta, que viene el que aparece el octavo rey. Que eso lo tienes que ver en Apocalipsis 17. Justamente el tiempo de reinado de Babilonia literal, desde que Nabopolassar empezó a reinar hasta que el reino de Belsasar fue tomado, son justamente 87 años. 87 años de Babilonia literal. Cristo muestra que el final con el principio. Ok. Si nosotros tomáramos en cuenta desde que se inició la Babilonia espiritual como reinado en el año 1929 como reinado, si le sumamos 87 años, ¿saben hasta dónde llegamos? ¿Saben hasta dónde llegamos? 2011. Hasta el 2016. Pero Cristo, ¿qué dijo? Si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Así que del 2016, yo anuncio ya desde acá, no pasa nadie. Solo que la venida de Cristo es antes, mucho antes del 2016. Justamente el octavo papa, este nombre, Ioannes Paulo II, es el único nombre de todos los papas que han existido que da el número 666. Justamente es el sexto papa rey, que también es el octavo. Es una personificación de el papa más conocido y amado. No les puedo dar la Apocalipsis completa, Apocalipsis 17, pero con esta profecía queda demostrado con 2 testigos de que realmente estamos en el tiempo del sellamiento, porque estamos viviendo las últimas horas de esta tierra. El tiempo ha llegado a su fin. Hoy es nuestro día para aceptar a Yeshua o
rechazarlo. Estamos siendo evaluados en cada instante de nuestra vida. Estamos siendo juzgados para ver si somos dignos de ser sellados, de recibir el sello de Dios, o seremos abatidos por las armas destructoras. Hoy es el día de hacer tu decisión para ser parte del número. Cristo quiere que tú seas parte de ese número. Y realmente nos está llamando para poner todo nuestro esfuerzo en la predicación del Evangelio. Que el Señor te bendiga y te guíe a la patria celestial. Vamos a terminar este estudio con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por esta maravillosa verdad que nos has mostrado. Te pido Señor que en este momento tan precioso, cada minuto que pasa, cada hora que ocurre, que va viviendo este mundo, son las últimas, y es la última oportunidad que tiene de escuchar tu verdad. Señor, te pido de una forma especial que este mensaje haya llegado a cada corazón de cada uno de tus hijos, que pueda hacer los ajustes en su vida, de abandonar el pecado, de rechazar la maldad, de aceptar a tu Hijo Jesús como única propiciación por el pecado. Y Señor, queremos ser justos y llevar ese sello que tú has prometido. Amén. Señor, perdónanos nuestras faltas y pecados, ayúdanos a poder poner nuestros bienes en poder repartir esta verdad. Señor, creemos que el tiempo es precioso, que no hay más tiempo para ir y preparar un futuro para nuestros hijos ni estudiar. Sabemos que estamos en el último momento de este mundo porque tú lo has mostrado desde el principio. Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre por esta verdad maravillosa que tú has desplegado ante nosotros. Amén. No somos dignos, pero pedimos tu misericordia para que podamos ser sellados y estemos en el mundo. Amén. Todo esto, Señor, lo pido humildemente en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.